Lo que voy a contarles le sucedió a Audrey, una mujer cuya vida parecía sacada de un cuento de hadas de la alta sociedad, pero que por dentro se sentía como una larga y silenciosa espera. Aquel día, el cielo sobre la ciudad era de un gris pesado y denso, amenazando con una tormenta que parecía ser un reflejo perfecto del estado de su relación. Estaba comprometida con Eason, el heredero de una de las familias más poderosas del país, un pacto sellado desde que ambos eran apenas unos niños. Mientras el olor a tierra mojada subía y los truenos retumbaban a lo lejos, ella se encontraba una vez más en esa posición tan familiar, esperando a que él llegara, esperando a que la viera, esperando a que la eligiera por encima de la sombra que lo perseguía. La devoción de Audrey por Eason era una construcción de años, algo que había comenzado en la infancia. Ella recordaba con una claridad dolorosa al niño que la había protegido en los jardines de la finca familiar, al joven que le prometió cuidarla siempre. Ese recuerdo era un fantasma al que se aferraba con todas sus fuerzas, una imagen idealizada que le impedía ver con claridad al hombre egoísta y ausente en el que se había convertido. Había construido toda su identidad en torno a él, aprendiendo a tolerar sus ausencias constantes y a aceptar sus excusas con una resignación que sus amigas más cercanas confundían con paciencia, pero que en realidad era un lento veneno que adormecía su propio valor. Todo se había vuelto insoportable en los últimos 3 meses, desde que Isabella, el primer gran amor de Eason, había regresado a la ciudad. La presencia de esa mujer, aunque a menudo invisible, se sentía en cada rincón de la vida de Audrey. Se sentía en las llamadas que Eason no contestaba, en los planes cancelados a última hora, en la distancia emocional que se había instalado entre ellos como un muro de hielo. Audrey había soportado humillaciones silenciosas, acumulando sacrificios en una pila que amenazaba con derrumbarse sobre ella. Creía, o más bien se obligaba a creer, que si aguantaba un poco más, si demostraba ser la compañera perfecta y leal, el Eason que ella amaba, finalmente resurgiría de entre las cenizas de su indiferencia. El incidente más doloroso hasta ese momento había ocurrido en el estudio fotográfico donde se suponía que tomarían sus fotos oficiales de boda. Audrey pasó más de 3 horas sentada en un sofá de terciopelo, con su vestido de diseño y un maquillaje impecable, mientras el fotógrafo y sus asistentes la miraban con una mezcla de lástima y profesionalismo forzado. Eason nunca apareció. Su excusa, comunicada a través de un breve mensaje de texto, fue una reunión de negocios impostergable. Ella sabía que era mentira. Mientras posaba sola para unas cuantas tomas, de prueba, sintió el peso de todas las miradas sobre ella, una humillación pública que la hizo sentir increíblemente pequeña y solitaria en medio del lujo que la rodeaba. Esa tarde, la de la tormenta, viajaban en el coche de lujo de la familia por una sinuosa carretera de montaña, a solo 10 minutos de la vasta propiedad familiar. La lluvia caía con una violencia inusitada, como una cortina de agua que borraba el paisaje y convertía el mundo exterior en un borrón de verdes y grises oscuros. El viento aullaba, y los limpiaparabrisas luchaban por mantener el cristal despejado, moviéndose con un ritmo frenético y desesperado. Dentro del vehículo, el silencio era tenso, cargado de todas las cosas que Audrey no se atrevía a decir y que a Eason no le interesaba escuchar. Ella miraba las gotas de lluvia correr por la ventanilla, sintiendo un frío que no tenía nada que ver con la temperatura. De repente, la pantalla del teléfono de Eason se iluminó, rompiendo la penumbra del interior del coche. Audrey vio de reojo el nombre de Isabella en la notificación. No necesitaba leer el mensaje para saber que algo iba a cambiar en ese instante. La expresión de Eason se endureció, su mandíbula se tensó, y una preocupación genuina, una que Audrey no había visto dirigida hacia ella en meses, se apoderó de su rostro. Sin mirarla, con la voz plana y autoritaria que usaba con el personal, le dijo al chofer: «Para el coche, ahora». El vehículo se detuvo suavemente en el arcén de la carretera oscura y desolada. Audrey se giró para mirarlo, confundida, un nudo de pánico formándose en su garganta. «¿Qué pasa, Eason? ¿A dónde vamos?» Él ni siquiera se molestó en mirarla a los ojos. Su atención estaba fija en la pantalla de su teléfono, tecleando una respuesta rápida. «Yo voy a ver a Isabella. Tú te bajas aquí», dijo con una frialdad que la golpeó como una bofetada. Ella no podía procesar sus palabras. Le pareció una broma cruel, una prueba terrible, pero cuando él abrió la puerta de su lado,
y el rugido de la tormenta invadió el habitáculo. Comprendió que no había nada de broma en su tono. Era una orden. El acto en sí fue rápido, brutal e innegable. Isen no le levantó la voz, no gritó. Simplemente la agarró del brazo con una firmeza que no dejaba lugar a la discusión y la obligó a salir del calor y la seguridad del coche. Le empujó el único paraguas que tenían en la mano, un gesto inútil contra la furia del viento y la lluvia. La finca está a 10 minutos andando. Fue lo único que dijo antes de cerrar la puerta con un sonido sordo y definitivo. Audrey se quedó allí, paralizada, mientras veía cómo el coche se alejaba, sus luces traseras rojas encogiéndose en la distancia hasta ser devoradas por la cortina de agua y la oscuridad. Por un instante que pareció una eternidad, no hubo nada más que el sonido ensordecedor de la lluvia golpeando el asfalto y el viento rasgando la tela del paraguas. Se quedó de pie, completamente sola en medio de la nada, con el vestido empapado pegado a su piel y el pelo chorreando sobre su cara. El paraguas, inútil, se partió bajo una ráfaga de viento, y ella lo soltó, viéndolo volar hacia la oscuridad del bosque. Fue en ese momento, con el sonido del motor de Isen ya completamente desaparecido, cuando la conmoción inicial comenzó a disolverse, dando paso a una ola helada de comprensión y a un dolor tan profundo que le cortó la respiración. El frío fue lo primero que sintió de verdad, un frío que le calaba hasta los huesos y la hacía temblar de forma incontrolable. Sus elegantes zapatos de tacón se hundieron en el barro del arcén cuando intentó dar un paso, casi haciéndola caer. Cada intento de avanzar era una confirmación dolorosa de su absoluta soledad y del abandono cruel al que había sido sometida. No era solo el dolor emocional de la traición, era la humillación física de estar allí, temblando, empapada, descartada como un objeto sin valor. Las lágrimas silenciosas comenzaron a brotar, mezclándose con la lluvia torrencial que le azotaba la cara, mientras la imagen idealizada del amor de su vida se hacía añicos, pieza por pieza. La caminata por el borde de la carretera fue una tortura que duró apenas unos minutos, pero que en su mente se sintió como una peregrinación de horas. Cada paso era una batalla contra el lodo que intentaba tragarse sus zapatos y contra el viento que la empujaba hacia atrás, como si la propia naturaleza quisiera impedirle escapar de su miseria. El vestido, que horas antes representaba la promesa de un futuro brillante, ahora era un peso frío y pegajoso que le recordaba su ingenuidad. Sintió una punzada de autodesprecio, una rabia sorda hacia sí misma por haber permitido que su amor por un recuerdo la cegara ante la cruel realidad del hombre que tenía delante. La soledad era tan absoluta que parecía tener una presencia física, un monstruo invisible que caminaba a su lado en la oscuridad. Fue entonces cuando dos luces brillantes cortaron la negrura de la noche, apareciendo en la curva detrás de ella. Al principio, sintió una oleada de pánico. ¿Quién más podría estar en esa carretera en medio de una tormenta así? Por un segundo, su corazón se aceleró con la idea de que Isen podría haber regresado, que se había arrepentido, pero esa esperanza era un destello débil y enfermizo que se extinguió casi al instante. El coche que se acercaba no era el de Isen, se movía con una presencia más pesada, más imponente. Era un vehículo de lujo, oscuro y elegante, que redujo la velocidad con una suavidad que contrastaba brutalmente con la violencia de la tormenta que lo rodeaba. El coche se detuvo justo a su lado, tan cerca que pudo ver el reflejo distorsionado de su propia figura patética en la ventanilla tintada. La ventana del pasajero se deslizó hacia abajo con un silencio casi sobrenatural, revelando el perfil de un hombre que nunca habría esperado ver en esas circunstancias. Era Marcus, el tío de Isen, el patriarca no oficial de la familia, un hombre cuya reputación de ser calculador e implacable era bien conocida en sus círculos. Su rostro, apenas iluminado por la débil luz del tablero, era una máscara de calma y autoridad. No había sorpresa en su mirada, solo una evaluación fría y directa que la hizo sentir completamente expuesta. Su voz, cuando habló, fue tranquila, pero tenía un peso que llenó el aire, cortando el sonido de la lluvia. «Súbete», dijo. No fue una pregunta, ni una oferta amable, sino una orden envuelta en una calma de acero. Audrey se quedó inmóvil por un segundo, atrapada entre la vergüenza de ser vista en ese estado y el alivio abrumador de que alguien la hubiera encontrado. Una parte de ella quería negarse, correr y esconderse, pero sus piernas no respondían.
El shock y el frío la habían dejado sin fuerzas. Miró a Marcus, este hombre poderoso y distante, y por primera vez sintió que la dinámica de poder en su vida estaba a punto de cambiar drásticamente. Tomar la decisión de abrir la puerta del coche fue el primer acto de autopreservación real que había realizado en meses. Su mano temblorosa apenas logró agarrar la manija fría y pesada. Al entrar, fue recibida por una ráfaga de aire cálido y el olor a cuero caro y a limpio. El contraste fue tan inmediato y abrumador que casi le robó el aliento. Afuera quedaba la furia de la tormenta, el frío, el lodo y la humillación. Dentro, había silencio, calor y una sensación de seguridad impenetrable. En el instante en que cerró la puerta, ahogando el rugido del viento, supo que algo irrevocable había sucedido. Había cruzado un umbral. Marcus no dijo nada mientras ella se acomodaba en el asiento de cuero. Simplemente se inclinó hacia el asiento trasero y sacó una manta de cachemira gruesa y suave que le entregó sin una palabra. El gesto fue tan práctico y directo que la desarmó. No hubo preguntas incómodas ni expresiones de lástima, solo un acto simple de cuidado que contrastaba dolorosamente con la crueldad de su sobrino. Audrey se envolvió en la manta, sintiendo cómo el calor comenzaba a penetrar su piel helada, y se permitió cerrar los ojos por un segundo, refugiándose en esa calidez inesperada, mientras el coche reanudaba su marcha suave por la carretera oscura. El viaje continuó en un silencio denso, solo roto por el suave murmullo del motor y el sonido ahora amortiguado de la lluvia. La mente de Audrey, sin embargo, era un torbellino. La humillación seguía ahí, ardiendo bajo su piel, pero ahora estaba mezclada con una nueva emoción, una ira fría y lúcida. La traición de Isen ya no era una herida confusa, era un hecho claro, afilado como un trozo de cristal. Repasó mentalmente sus palabras, su mirada vacía, el portazo final. Tener a Marcus sentado a su lado, un testigo silencioso y poderoso de su desgracia, le dio a su dolor una nueva dimensión. Ya no era un secreto vergonzoso, era una ofensa que había sido presenciada. Finalmente, Marcus rompió el silencio. Su voz seguía siendo tranquila, pero su pregunta fue directa, sin rodeos, eliminando cualquier pretensión. ¿Fue Isen?, preguntó, sin apartar la vista de la carretera. No necesitaba más detalles. Él era un hombre que entendía el poder, la ambición y, sobre todo, el carácter de los miembros de su propia familia. Su pregunta no buscaba chismes, sino confirmación. Era la pregunta de alguien que ya conocía la respuesta, pero necesitaba escucharla para validar los hechos. Audrey sintió que esa pregunta no era una invitación a la debilidad, sino una evaluación de la situación. Ella no se derrumbó. Las lágrimas que habían corrido por su rostro se habían secado, dejando una sensación de tirantez en su piel. Giró la cabeza lentamente y lo miró. En la penumbra solo podía distinguir su silueta, pero sintió la intensidad de su atención. «Sí», respondió ella, y su propia voz le sonó extraña, más firme de lo que se sentía. No añadió nada más. No hubo una explicación entre sollozos, ni una queja sobre lo injusto que era todo. En ese simple sí estaba todo el peso de su dolor, pero también el nacimiento de una nueva resolución. Se dio cuenta de que la compasión no era lo que necesitaba en ese momento. Necesitaba fuerza. Cuando llegaron a la enorme propiedad familiar, Audrey esperaba que Marcus la llevara al ala de invitados donde ella e Isen tenían sus habitaciones. Sin embargo, el coche pasó de largo esa entrada y continuó por el camino principal hacia la mansión central, la residencia del propio Marcus. El edificio se alzaba imponente contra el cielo tormentoso, con sus luces encendidas creando un aura de poder inexpugnable. El hecho de que la llevara allí era una declaración silenciosa y significativa. No la estaba devolviendo como un paquete perdido a su sobrino, la estaba reclamando, situándola bajo su protección directa y cambiando las reglas del juego sin que nadie más lo supiera todavía. Al cruzar el umbral de la mansión de Marcus, Audrey sintió como si entrara en un mundo completamente diferente. El aire dentro era cálido y seco, y olía a cera de abejas y a madera vieja. A diferencia del ala más moderna y ostentosa de Isen, aquí todo era de un lujo sobrio y atemporal. Suelos de mármol oscuro, paredes revestidas de roble y retratos ancestrales que la observaban desde las sombras con ojos severos. Una empleada apareció de la nada, con un uniforme impecable y una expresión neutra,
y tomó la manta mojada y el abrigo que Marcus le había prestado sin hacer una sola pregunta. La trataban con una discreción y un respeto que la hicieron sentir, por primera vez, como una persona y no como un problema. Marcus la guió en silencio a través de un amplio pasillo, hasta una biblioteca que parecía sacada de una película antigua. Las paredes estaban cubiertas de libros desde el suelo hasta el techo, y un fuego crepitaba en una enorme chimenea de piedra, proyectando sombras danzantes sobre los muebles de cuero oscuro. El calor del fuego la envolvió de inmediato, un consuelo físico que comenzó a deshacer el nudo de hielo que sentía en el pecho. Él le señaló un sillón profundo frente a la chimenea, y luego se sirvió 2 copas de brandy, entregándole una sin preguntar. El gesto era el de alguien que asume el control, pero no de una manera opresiva, sino estabilizadora. Mientras sostenía la copa con manos aún temblorosas, Audrey sintió que su cuerpo finalmente comenzaba a relajarse. El temblor incontrolable disminuyó, reemplazado por la calidez del fuego y el suave ardor del licor en su garganta. Pero mientras su cuerpo se recuperaba, su mente trabajaba a una velocidad vertiginosa. El respeto pragmático que Marcus le estaba mostrando era un bálsamo y un veneno al mismo tiempo. La calmaba, pero también iluminaba con una luz cruda y despiadada lo poco que había estado recibiendo de Isen. Se dio cuenta de que se había acostumbrado a mendigar migajas de afecto, mientras que este hombre, un casi extraño, le ofrecía dignidad sin siquiera intentarlo. Marcus se sentó en el sillón opuesto, observándola por encima del borde de su copa. No perdió el tiempo con rodeos ni consuelos vacíos. El comportamiento de mi sobrino no es solo un insulto hacia ti, Audrey. Es una estupidez estratégica, comenzó, con su voz resonando en el silencio de la habitación. Ha puesto en peligro una alianza que beneficia a 2 de las familias más importantes de este país. Lo ha hecho por un capricho, por una nostalgia mal gestionada hacia una mujer que no tiene nada que ofrecer más que problemas. Estaba exponiendo los hechos con la precisión de un cirujano, despojando la situación de toda emoción y reduciéndola a lo que era, un error de cálculo. Él continuó, explicando cómo las acciones de Isen esa noche no eran solo un asunto personal, sino una fisura en la armadura de la familia. En nuestro mundo, la percepción lo es todo. La imagen de un heredero que abandona a su prometida en una carretera por una aventura del pasado no es de fuerza, sino de debilidad y falta de control. Nos hace parecer vulnerables, nos hace parecer tontos. Al enmarcarlo de esa manera, Marcus le estaba mostrando que su humillación personal era, en un plano mucho más grande, una amenaza para el imperio que él había ayudado a construir, y las amenazas, en su mundo, no se toleraban, se eliminaban. Fue entonces cuando dejó su copa y la miró directamente, con una intensidad que la obligó a sostenerle la mirada. El compromiso entre tu familia y la nuestra es un contrato que debe cumplirse. El prestigio y los acuerdos vinculados a él son demasiado importantes para desecharlos por la imprudencia de un niño, dijo con una calma absoluta. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara en el aire. Pero en ninguna parte del acuerdo está estipulado que el novio deba ser, específicamente, Isen. El novio puede ser reemplazado. La propuesta quedó suspendida entre ellos, tan audaz y escandalosa que Audrey sintió que el aire le faltaba. El shock la dejó sin palabras. Su mente se quedó en blanco por un instante, incapaz de procesar la enormidad de lo que él estaba sugiriendo. ¿Casarse con Marcus? ¿Con el tío de Isen? El hombre que tenía el doble de su edad, el poder de un rey y la reputación de un lobo. Le pareció una locura, una solución tan extrema que rayaba en lo absurdo. Su primer instinto fue de rechazo, una sensación de pánico que le revolvió el estómago. Sentía que estaba siendo empujada de una trampa a otra, una jaula dorada y segura, sin duda, pero una jaula al fin y al cabo. El silencio se estiró, y ella solo pudo mirarlo, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Marcus pareció leer su confusión y su miedo. No la presionó, simplemente se recostó en su asiento, dándole espacio, pero su siguiente movimiento fue tan calculado como el anterior. Con una voz tranquila, le expuso sus alternativas. ¿Cuál es tu otro camino, Audrey? ¿Volver con él? ¿Esperar una disculpa que, si llega, será vacía? ¿Vivir el resto de tu vida sabiendo que siempre serás la segunda opción, sujeta a sus estados de ánimo y a la sombra de Isabela? Luego pintó el otro escenario. ¿O te marchas? Renuncias a todo, a la seguridad, a la posición por la que tu familia ha trabajado, y
te conviertes en la comidilla de la sociedad, la pobre niña abandonada. Presentó sus opciones con una claridad fría y brutal. No había un final feliz en ninguno de esos caminos. La lógica de sus palabras era ineludible. Audrey bajó la mirada hacia el fuego, viendo las llamas danzar y consumir la madera. En su mente, vio la cara de Aizen, fría e indiferente en la oscuridad del coche. Vio su propio reflejo en la ventanilla, una víctima empapada y patética. Y entonces, una nueva imagen comenzó a formarse. Una imagen de ella misma, no como víctima, sino como la dueña de su propio destino. La idea de la venganza fue una pequeña chispa, pero rápidamente se convirtió en algo más grande. Una estrategia de supervivencia, de poder. La idea de que Aizen, el hombre que la había descartado, tuviera que inclinarse ante ella, llamarla tía. El pensamiento era tan vertiginoso como aterrador. Levantó la vista del fuego y sus ojos se encontraron con los de Marcus a través de la habitación. La niña asustada que había entrado en esa biblioteca había desaparecido, reemplazada por una mujer que había visto el fondo del abismo y había decidido no solo salir, sino aprender a volar. Toda la duda, todo el pánico, se disolvió en una única y fría resolución. Su voz, cuando habló, fue tan firme y clara como la de él. Acepto. La palabra, una sola, resonó en el silencio de la biblioteca, no como una rendición, sino como una declaración de guerra. El pacto estaba sellado, y la transformación de Audrey había comenzado de verdad. La atmósfera en la biblioteca cambió instantáneamente después de su aceptación. La tensión se disipó, reemplazada por una energía de propósito, como si se acabara de cerrar un importante acuerdo de negocios. Marcus asintió lentamente, una única vez, un gesto de confirmación. No hubo sonrisas ni celebraciones, solo el reconocimiento de un nuevo pacto. Se puso de pie y comenzó a caminar frente a la chimenea, su mente ya trabajando en la estrategia. Tenemos que actuar con rapidez, dijo, su voz ahora llena de una energía cortante. Aizen es predecible. Cuando se dé cuenta de su error, intentará arreglarlo con un gesto grandilocuente y una disculpa vacía. No podemos darle esa oportunidad. Para cuando él reaccione, todo debe estar hecho. Su primera instrucción fue clara y absoluta, diseñada para cortar los lazos con el pasado de la manera más inequívoca posible. Mañana por la mañana, continuó Marcus, deteniéndose para mirarla, reunirás todo lo que Aizen te haya dado, el anillo de compromiso, las joyas, los regalos, todo. Lo devolverás sin una sola nota. Este no es un gesto de despecho, Audrey. Es una declaración legal y social. Es la anulación de un contrato anterior antes de que podamos establecer uno nuevo. Debe ser un corte limpio, sin dejar hilos sueltos que él pueda intentar volver a atar. La orden era fría, práctica y completamente lógica. A Audrey le sorprendió su propia reacción ante esa tarea. Un día antes, la idea de devolver el anillo de compromiso la habría destrozado, habría sido la admisión final de su fracaso. Ahora, sin embargo, la idea se sentía extrañamente liberadora. Pensó en el enorme diamante, que siempre había sentido más como una elegante esposa que como una promesa de amor. Imaginó guardar en cajas los vestidos caros, los collares y los pendientes que él le había regalado después de cada ausencia, como para comprar su silencio. La tarea ya no parecía un castigo, sino un ritual de purificación, la oportunidad de despojarse de una piel vieja y pesada que ya no le pertenecía. A la mañana siguiente, Audrey se despertó en una habitación de invitados que era más grande y lujosa que su propio apartamento. La tormenta había pasado, y un sol pálido pero decidido se filtraba a través de los ventanales, iluminando la habitación con una luz nítida. Se sentía extrañamente en calma, imbuida de un sentido de propósito que no había experimentado en años. No había tristeza en su corazón, ni rastro de las lágrimas de la noche anterior. Solo una determinación fría y clara. Se levantó de la cama y, con movimientos metódicos y precisos, comenzó a reunir cada uno de los regalos de Aizen, cada símbolo material de su fallida devoción. Marcus había dispuesto que un mensajero de confianza estuviera listo. Audrey trabajó durante 1 hora, llenando varias cajas de terciopelo con los objetos. El último fue el anillo de compromiso. Lo sostuvo en la palma de su mano por un momento, observando cómo la luz se refractaba en sus facetas. No sintió nostalgia,
sino un profundo desdén. Esa joya representaba cada una de sus esperas, cada excusa que había aceptado, cada humillación que había tragado en silencio. Lo colocó dentro de su estuche y cerró la tapa con un chasquido satisfactorio y final. Las cajas fueron enviadas no a la mansión familiar, sino directamente al apartamento privado de Isen, un golpe directo y personal. El segundo paso en el plan de Marcus fue aún más audaz. «Ese vestido de novia que elegiste», dijo durante el desayuno, «quiero que lo canceles hoy mismo». Audrey recordó el vestido, un diseño romántico, de encaje y tul, elegido para complacer a Isen y a su madre, para encajar en el papel de la novia perfecta e inocente. «Elegirás uno nuevo», continuó Marcus, deslizando una tarjeta de crédito de metal negro por la mesa. «No tiene límite. Quiero que elijas algo que te represente a ti, a la mujer en la que te estás convirtiendo ahora, no a la niña que eras. Tu imagen a partir de hoy es tuya. No dejes que nadie más la defina». Esa misma tarde, Audrey visitó la boutique de novias más exclusiva de la ciudad. La asesora, que la había ayudado a elegir el primer vestido, se sorprendió al verla. Pero la sorpresa se convirtió en confusión cuando Audrey rechazó todos los diseños románticos y tradicionales que le ofrecía. Sus ojos se posaron en un vestido completamente diferente. Era una creación de seda minimalista, con una silueta fuerte y escultural, elegante y moderno. No era el vestido de una princesa de cuento de hadas, era el vestido de una reina. Su nueva postura, su mirada directa y su voz firme dejaron claro que no estaba allí para pedir opiniones, sino para tomar decisiones. El tercer movimiento fue una jugada maestra de control narrativo, una idea del propio Marcus. En su mundo de apariencias, las redes sociales eran un campo de batalla tan real como cualquier sala de juntas. En lugar de permitir que la noticia se filtrara a través de chismes y especulaciones, ellos tomarían el control total. Anunciarían su unión no con un comunicado de prensa, sino con una sola imagen, cuidadosamente seleccionada y publicada en el momento preciso. «No les daremos una historia que distorsionar, les daremos un hecho innegable», le había explicado él. El objetivo era aturdir, silenciar y redefinir la realidad antes de que nadie pudiera cuestionarla. La sesión de fotos se organizó con una rapidez y eficiencia asombrosas. No era una sesión de boda, sino un retrato de poder. Marcus estaba de pie, ligeramente detrás de ella, con una mano apoyada en la parte baja de su espalda, un gesto de posesión y protección. Audrey, enfundada en su nuevo y audaz vestido, miraba directamente a la cámara. Su expresión no era la de una novia sonriente. Era serena, confiada, casi desafiante. No había alegría efusiva, sino una fuerza inquebrantable. Decidieron que la imagen se publicaría con una leyenda simple y devastadora, sus nombres y la fecha de su inminente ceremonia civil. Con el retrato final editado y listo en su teléfono, Audrey sintió el peso de ese último paso. Este era el punto de no retorno, una declaración de guerra digital lanzada al corazón de su mundo. Su pulgar flotaba sobre el botón de publicar. Pensó en Isen, probablemente todavía confundido por la devolución de los regalos. Pensó en Isabela, segura en su papel de destructora de hogares. Pensó en todos los que la habían subestimado. Por primera vez en mucho tiempo, una pequeña y fría sonrisa curvó sus labios. Sin más dudas, presionó el botón. Sintió la vibración silenciosa del teléfono, consciente de la bomba que acababa de detonar en la vida de todos los que la conocían. En el instante en que la foto se hizo pública, el teléfono de Audrey, que había estado en silencio sobre la mesa de caoba, cobró vida con una violencia repentina. La pantalla se iluminó con un flujo incesante de notificaciones, una cascada de reacciones que confirmaban que la bomba había estallado con éxito. Likes, comentarios confusos, mensajes directos de amigas y conocidas de la alta sociedad que no daban crédito a lo que veían. El mundo digital que ambos habitaban se había convertido en un hervidero de especulaciones en cuestión de segundos. Audrey observó el caos desplegarse en su pantalla, no con la ansiedad de ser el centro de un escándalo, sino con la calma distante de quien observa una tormenta desde un refugio seguro. La primera llamada, como era de esperar, fue de su madre. Su voz sonaba aguda y al borde de la histeria. «Audrey, ¿qué significa esto? ¿Es algún tipo de broma de mal gusto? Todo el mundo está llamando. Tienes que borrar esa foto ahora mismo». Audrey sostuvo el teléfono con calma.
dejando que su madre desahogara su pánico inicial. Cuando finalmente hizo una pausa para respirar, la respuesta de Audrey fue serena y firme, desprovista de cualquier drama. «No es una broma, mamá. Mi compromiso con Isen ha terminado. Voy a casarme con Marcus». El silencio al otro lado de la línea fue más elocuente que cualquier grito, seguido por un balbuceo que era una mezcla de horror y una incipiente comprensión del nuevo orden de poder. La llamada que realmente esperaba llegó 10 minutos después. El nombre Isen apareció en su pantalla. Dejó que sonara 3 veces antes de contestar, un pequeño acto de control. Su voz, cuando habló, no era la de un hombre enfadado, sino la de alguien completamente desconcertado, como si el mundo hubiera dejado de girar según sus reglas. «Audrey, ¿qué es esto? ¿Qué demonios es esta foto con mi tío? Es de muy mal gusto. Bórrala inmediatamente y dime qué está pasando». Su tono era el de siempre, el de alguien que da por sentada su obediencia, que cree que todo es un malentendido que ella debe solucionar. Por primera vez en su vida, Audrey le habló a Isen sin el filtro de su amor o su dolor. Su voz era fría, distante y ligeramente aburrida, como si estuviera hablando con un empleado molesto. «No hay nada que borrar, Isen, y no hay nada que no entiendas. La foto es bastante explícita», dijo, examinando sus uñas con indiferencia. «Marcus y yo vamos a casarnos. Pensé que sería cortés que te enteraras por mí, aunque supongo que las redes sociales se me adelantaron». La total falta de emoción en su voz, la ausencia de las lágrimas, o los reproches que él seguramente esperaba, lo dejó en un silencio atónito. Era un guión para el que no estaba preparado. Su desconcierto se transformó rápidamente en la rabia de un niño mimado al que le quitan su juguete favorito. Su voz subió de volumen, volviéndose estridente. «¿Estás loca? No puedes hacerme esto. Tú eres mi prometida. Después de todo lo que he hecho por ti». Comenzó a gritar, a lanzar acusaciones sin sentido. Incluso intentó justificar torpemente lo de la noche anterior, hablando de la salud de Isabela. Pero sus palabras sonaban huecas y patéticas, las excusas de un hombre débil que había perdido el control de la situación. Audrey escuchó su perorata sin interrumpir, sintiendo cómo cada palabra de él la liberaba un poco más. Dejó que se desahogara hasta que se quedó sin aliento. En la pausa que siguió, ella asestó el golpe final con una calma letal que le heló la sangre a través del teléfono. «Isen, por favor, modera tu tono», dijo, su voz suave como la seda pero afilada como el acero. «No querrás que empecemos con mal pie. Después de todo, muy pronto tendrás que acostumbrarte a llamarme tía». Y sin esperar respuesta, sin darle la satisfacción de una última palabra, colgó. Dejó caer el teléfono sobre el sofá y una sensación de ligereza la invadió. Había cortado el último hilo. El alivio que sintió fue profundo y absoluto. No era la euforia de la venganza, sino la paz de un cierre definitivo. El hombre que gritaba al otro lado del teléfono no era el chico de sus recuerdos, ni el amor de su vida. Era un extraño egoísta y patético. Al enfrentarse a él y no desmoronarse, al responder a su furia con indiferencia, finalmente había matado al fantasma al que se había aferrado durante tanto tiempo. Por primera vez, se sintió completamente libre de él, no solo en los hechos, sino también en el corazón. La devoción había muerto, y en su lugar había una calma poderosa. Unos días después, se celebró la boda. Fue una ceremonia civil, rápida y discreta, en una oficina del registro con solo 2 testigos, los abogados de Marcus. No hubo fiesta, ni multitudes, ni la fanfarria que habría acompañado su boda con Isen. Ese no era el objetivo. El objetivo era el contrato, el acto legal que lo cambiaría todo. Audrey, con su elegante y poderoso vestido nuevo, se sentía más ella misma que nunca. Marcus, a su lado, era una presencia sólida y tranquila. No era un acto de amor romántico, sino la forja de una alianza, una asociación basada en el respeto mutuo y un objetivo común. El momento de la firma fue el verdadero clímax de su liberación. Observó cómo su mano, perfectamente firme, trazaba su nombre en el certificado de matrimonio, justo al lado del de Marcus. El trazo de la pluma sobre el papel era el sonido de su nuevo futuro escribiéndose. Miró el documento, esa simple hoja que redefinía su identidad y su lugar en el mundo, y una sonrisa genuina, la primera en mucho tiempo, se dibujó en sus labios.
No era una sonrisa de alegría, sino de satisfacción. Una sonrisa de victoria. Marcus observó su reacción, y en sus ojos había un claro gesto de aprobación. Inmediatamente después de la ceremonia, de vuelta en la seguridad de la mansión, Marcus le informó de la situación. Isen ha estado intentando entrar en la propiedad durante toda la mañana, le dijo mientras se servía una copa. Está en la casa de la entrada, esperando. Exige verte. Exige una explicación. La seguridad lo tiene contenido. Marcus hizo una pausa y la miró, levantando una ceja. Creo que ha esperado lo suficiente. Es hora de que le demos la explicación que tanto quiere. La mesa estaba puesta. El acto final de la obra estaba a punto de comenzar, y esta vez, Audrey no era la víctima, sino la directora. El paseo desde la mansión principal hasta la casa de invitados donde Isen esperaba fue extrañamente sereno. El sol de la tarde bañaba los jardines meticulosamente cuidados de la finca, haciendo que todo brillara con una vitalidad renovada después de la tormenta. El aire era fresco y limpio. Este escenario de paz y perfección era una ironía cruel, un telón de fondo idílico para la fea confrontación que estaba a punto de ocurrir. Audrey caminaba al lado de Marcus, sus pasos sincronizados sobre el sendero de grava. Era la calma antes de la demolición final, y ella se sentía completamente preparada para presenciarla. No, para dirigirla. No había rastro del miedo que la habría paralizado unos días antes. La ansiedad había sido reemplazada por una resolución de acero, la sensación de estar a punto de cerrar el último y más doloroso capítulo de su vida para siempre. Su postura era erguida, su barbilla en alto, su mirada fija en el edificio que se acercaba. Hizo una breve pausa mental para recordar a la mujer que había sido, la que lloraba bajo la lluvia en una carretera de montaña. La distancia entre esa persona y quien era ahora parecía un abismo insalvable, un océano de dolor y crecimiento que había cruzado en un tiempo récord. Ya no era una náufraga. Era la capitana de su propio barco. Llegaron a una elegante sala de estar en la casa de invitados, un espacio neutral diseñado para recibir visitas sin darles acceso a la residencia principal. Y allí estaba él. Isen no estaba sentado, sino que caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. Su cabello, normalmente perfecto, estaba revuelto, y su ropa cara, arrugada. Tenía ojeras oscuras bajo los ojos, la viva imagen de un hombre que no había dormido, un crudo contraste con la imagen pulida y segura que siempre se esforzaba por proyectar. Había sido despojado de su confianza y de su séquito, y lo único que le quedaba era su rabia impotente. En el momento en que Audrey y Marcus entraron en la habitación, Isen se detuvo en seco. Sus ojos se clavaron en Audrey, ignorando por completo la presencia imponente de su tío. Su expresión era una mezcla volátil de ira, traición y una desesperada y patética esperanza de que todo fuera una pesadilla elaborada. Dio un paso vacilante hacia ella, con una mano medio extendida, como si fuera a tocarla para confirmar que era real. Audrey, comenzó, su voz ronca y tensa, cargada de una emoción que llegaba demasiado tarde. Quería sonar autoritario, pero solo sonaba desesperado. Ella no retrocedió ni un centímetro. No parpadeó. Sostuvo su mirada con una calma imperturbable que lo descolocó por completo. Su quietud era un muro contra el que su caos emocional se estrellaba sin efecto. Este silencio, esta falta de reacción, era su nueva arma, y resultó ser más eficaz que cualquier grito o acusación. No necesitaba decir nada. Su sola presencia, de pie, serena y elegante junto a Marcus, era una respuesta en sí misma. Era la encarnación de una puerta que se había cerrado para siempre frente a él. Su falta de respuesta pareció romper algo dentro de él. La desesperación se agrió y se convirtió en acusaciones venenosas. Sus palabras comenzaron a salir a trompicones, una cascada de autojustificación y culpa. ¿Cómo pudiste? ¿Después de todo lo que tuvimos? Espetó, su voz subiendo de tono. Conspirar con él a mis espaldas. ¿Era este tu plan desde el principio? ¿Usarme para llegar a él, a su dinero? Pensé que te conocía, pero eres igual que todos los demás. Estaba arañando, buscando desesperadamente una herida que infligir, cualquier cosa para provocar la reacción emocional que necesitaba, para sentir que todavía tenía algún poder sobre ella. Fue Marcus quien intervino, no para defender a Audrey, porque ella no lo necesitaba, sino para restablecer el orden. Su voz era baja, casi un murmullo.
pero cortó la diatriba de Isen como un cuchillo. «Suficiente, Isen», dijo, y el aire en la habitación pareció enfriarse varios grados. «No estás en posición de exigir nada ni de hacer acusaciones. Tu comportamiento te ha despojado de cualquier derecho que creías tener. Estás aquí para escuchar, no para actuar como un niño al que le han quitado un juguete». Con esas pocas palabras, le recordó a Isen su verdadera posición en esa habitación, la de un subordinado. La furia de Isen, al no encontrar asidero en Audrey, finalmente se desvió hacia su verdadero y antiguo objetivo, Marcus. La rivalidad familiar, el resentimiento latente hacia el tío que siempre había sido más poderoso, más respetado, salió a la superficie con una fealdad explosiva. «Tú hiciste esto, ¿verdad? Siempre has querido lo que es mío. No podías soportar verme feliz, verme construir mi propia vida. Me robaste a mi prometida». Era la rabieta de un hombre que lo había perdido todo por su propia mano, pero cuya arrogancia le impedía admitirlo, obligándolo a buscar un villano externo para culpar de su propia caída. Durante todo este intercambio, Audrey había permanecido en un silencio regio. Ahora, mientras Isen jadeaba, consumido por su propia rabia, ella dio un paso deliberado hacia adelante. Ya no se paraba detrás de Marcus, sino a su lado, como su igual. Levantó lentamente su mano izquierda, la mano que Isen tantas veces había sostenido. No llevaba el llamativo anillo de compromiso, sino una alianza de platino, simple, elegante e innegablemente definitiva. «Creo que es un poco tarde para estas discusiones, Isen», dijo, su voz tranquila resonando en la habitación repentinamente silenciosa. La vista del anillo fue un golpe visible que lo hizo retroceder, pero ella no había terminado. De la elegante cartera de cuero que llevaba, sacó un documento doblado. Lo desdobló con un movimiento suave y deliberado. Era su certificado de matrimonio. No se lo arrojó, ni lo agitó en su cara con ira. Simplemente lo sostuvo en el aire entre ellos. Un escudo de papel que era más fuerte que cualquier muro de piedra. Las firmas, la de ella y la de Marcus, eran claras. El sello oficial era inconfundible. «Como puedes ver», dijo con una calma devastadora, «ya no hay nada que discutir. Este asunto, y todo lo que tenía que ver contigo, está oficialmente cerrado». Los ojos de Isen se movieron febrilmente sobre el documento, escaneando las firmas, el sello oficial, como si buscara un error de imprenta, un fallo en la lógica que le permitiera negar lo que estaba viendo. Pero no había ninguno. Era un simple papel, un artefacto burocrático, pero para él representaba el derrumbe de su mundo. La rabia que lo había consumido momentos antes se desinfló como un globo pinchado, dejando en su lugar un vacío hueco y sonoro. La lucha se extinguió de su cuerpo, y sus hombros, que siempre había llevado erguidos con arrogancia, se hundieron bajo el peso aplastante de la realidad. Levantó la vista del papel y la fijó en el rostro de Audrey, buscando desesperadamente algo familiar. Buscaba un atisbo de duda, una sombra de arrepentimiento, una grieta en su compostura que le indicara que la vieja Audrey, la que él podía manipular con una palabra dulce o una disculpa calculada, todavía estaba allí. Pero no encontró nada. La mujer que tenía delante era una extraña, una reina de hielo cuya calma era impenetrable. Se dio cuenta de que su mundo emocional ya no lo incluía, ni siquiera como un enemigo. Era, simplemente, irrelevante. Y esa comprensión fue más dolorosa que el propio certificado de matrimonio. En un último y patético estertor de su antiguo poder, un susurro escapó de sus labios. «Audrey, por favor». Ya no era una exigencia, ni una pregunta, sino la súplica rota de un hombre completamente derrotado. Era el eco final del poder que creía tener sobre ella, una admisión de su derrota total. Era el sonido de un rey destronado dándose cuenta de que su reino se había reducido a cenizas, y que él mismo había encendido el fuego. Esperaba una reacción, cualquier cosa, un gesto de piedad que pudiera interpretar como una victoria. Audrey no le concedió ni eso. No le ofreció ni una palabra de consuelo, ni una justificación, ni un reproche final. Simplemente sostuvo su mirada un momento más, un momento que se sintió como una eternidad, antes de volver a doblar el certificado con una lentitud deliberada y meterlo de nuevo en su cartera. El gesto fue pulcro, clínico y absolutamente final. Fue una acción que comunicaba, más claramente que cualquier palabra, que la conversación había terminado, que su historia compartida, para ella, había concluido en ese preciso instante. Y entonces,
Hizo lo que él nunca creyó posible. Le dio la espalda. Se giró sin prisa, sin una última mirada de desprecio o de triunfo. Simplemente se dio la vuelta y caminó hacia la puerta, donde Marcus la esperaba en silencio. Su andar no era el de alguien que huye, sino el de alguien que avanza hacia su futuro. Cada paso era firme, elegante y lleno de propósito. Lo estaba dejando atrás, un fantasma en una habitación lujosa, sepultado bajo los escombros de la vida que él mismo había hecho estallar. Isen se quedó inmóvil en el centro de la habitación, observando cómo la silueta de Audrey se alejaba. Escuchó el suave clic de la puerta al cerrarse, un sonido discreto pero definitivo que selló su soledad. Estaba rodeado de muebles caros, de arte invaluable, de todos los símbolos del poder y la riqueza de su familia, pero nunca en su vida se había sentido tan pequeño, tan impotente y tan pobre. La comprensión final lo golpeó con la fuerza de un golpe físico. No solo había perdido a Audrey, sino que había perdido una guerra que ni siquiera sabía que estaba librando hasta que fue demasiado tarde. Afuera, el aire de la tarde era suave. Audrey y Marcus caminaron en silencio de vuelta a la mansión principal, mientras el sol comenzaba a ponerse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. El silencio entre ellos no era incómodo, sino cómplice. Para Audrey, fue como si un peso enorme, uno que había llevado sobre sus hombros durante años sin darse cuenta, se hubiera disuelto en el aire. Sintió una paz profunda y tranquila, la calma que llega después de haber enfrentado a tus demonios y haber salido no solo intacta, sino fortalecida. Mientras subían los escalones de la entrada principal, Marcus la miró. No había en sus ojos compasión, sino un profundo y genuino respeto. No dijo, «Te lo dije», ni la felicitó por su actuación. Tales palabras habrían abaratado el momento. En su lugar, simplemente le ofreció un casi imperceptible asentimiento de cabeza, un gesto de aprobación entre iguales. «Ahora», dijo en voz baja, mientras un mayordomo les abría la puerta, «podemos empezar». No era el final de una historia, sino el verdadero comienzo de otra, una construida sobre una base de poder, respeto y estrategia. Audrey miró el imponente vestíbulo de la que ahora era su casa. Ya no le parecía una fortaleza intimidante, sino un bastión, un símbolo de la seguridad y el poder que había reclamado para sí misma. Pensó en el futuro. No sería el apasionado y tumultuoso cuento de hadas que una vez soñó con Isen. Sería algo diferente, más tranquilo, más calculado, pero sería real, sería sólido, sería una felicidad que ella misma había forjado con sus propias manos, levantada de las cenizas de la que fue la mayor humillación de su vida. Al entrar en la casa, una sonrisa genuina y serena se dibujó en su rostro. No era la sonrisa fría de la venganza satisfecha, sino la sonrisa tranquila de una superviviente que había ganado la guerra en sus propios términos. La justicia que había encontrado no fue ruidosa ni explosiva. Fue silenciosa, elegante y devastadoramente eficaz. Fue el sonido suave y satisfactorio de una puerta cerrándose para siempre sobre un pasado que ya no tenía ningún poder sobre ella, mientras caminaba con paso firme hacia un futuro que, ahora, le pertenecía por completo.